En este video vamos a concentrarnos en un concepto muy importante de la física, el concepto del trabajo. En el lenguaje coloquial, en el lenguaje de todos los días, siempre tenemos incluida la palabra trabajo. El trabajo que hicimos en la fábrica, el trabajo en la oficina, cuánto trabajo me demandó hacer determinada actividad, el trabajo práctico que realizamos para alguna de las asignaturas. Pero en la física, el concepto de trabajo está vinculado, íntimamente ligado, al concepto de la energía. Es por eso que, como tenemos anotado acá, podemos decir que el trabajo es el esfuerzo que ejercemos sobre algo, sobre un cuerpo, por ejemplo, para producir un cambio en su energía. 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, and liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply, and to do research on the International Space Station. Houston now controlling Atlantis. Vamos a ver que el trabajo lo podemos realizar de dos maneras distintas. El trabajo se puede ejercer en contra de otra fuerza. Por ejemplo, si yo levanto un objeto, como este fibrón, desde una altura hasta otra altura, estoy ejerciendo una fuerza y esa fuerza está realizando un trabajo. El trabajo lo estoy haciendo en contra de la fuerza peso, que es la fuerza gravitatoria que la Tierra ejerce sobre cada uno de los objetos que están alrededor de ella, ¿sí? Si yo empujo un resorte, estoy ejerciendo una fuerza en contra de la fuerza elástica que hace el resorte, por lo tanto la fuerza que yo estoy haciendo está ejerciendo un trabajo en contra de esa fuerza. Puedo ejercer una fuerza en contra, por ejemplo, de una carga eléctrica. Si tengo dos cargas eléctricas que son del mismo signo, para acercar una carga a la otra tengo que ejercer una fuerza y esa fuerza tiene que realizar un trabajo en contra de la fuerza eléctrica. En el segundo caso, vemos que podemos ejercer trabajo, realizar trabajo, para modificar, para cambiar la rapidez que tiene un objeto. Por ejemplo, cuando un automóvil va aumentando su velocidad, hay una fuerza que está haciendo un trabajo, ejerciendo un trabajo para modificar esa rapidez. Lo mismo sucede cuando el vehículo la está disminuyendo, en una frenada, por ejemplo. Hay una fuerza que en ese caso está realizando un trabajo para cambiar o modificar la rapidez de ese cuerpo. Ahora bien, ¿cómo se calcula el trabajo de una fuerza en física? Para ello, vamos a hacer una suposición. Tenemos un carrito en el cual estamos aplicando una fuerza cualquiera. La hemos dibujado inclinada la fuerza para hacer el caso lo más amplio posible. Y ese carrito, por una determinada razón, se está desplazando, se está moviendo desde una posición a otra. Esta D representa el desplazamiento de nuestro carrito y la fuerza F inclinada, un ángulo alfa, la fuerza a la cual le queremos calcular el trabajo realizado por ella. Como sabemos, cuando una fuerza está inclinada, la podemos descomponer en dos direcciones. Una es la dirección del desplazamiento y otra es la dirección perpendicular al desplazamiento. Por eso hemos llamado Fx al componente en la dirección del desplazamiento y Fi al componente perpendicular a la dirección del desplazamiento. Como podemos apreciar, en la definición de trabajo de una fuerza, que corresponde a la física, nos dice que el trabajo realizado por la fuerza F es igual al producto entre el componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento multiplicado
por el desplazamiento de ese objeto. Por eso el trabajo que se simboliza con la letra W, ¿sí? El trabajo realizado por la fuerza F sale del producto de la componente en la dirección del desplazamiento de la fuerza multiplicado por el desplazamiento. Es muy común decir que trabajo es igual a fuerza por distancia. La realidad es que estos son dos vectores y el producto que realizan esos dos vectores se lo denomina producto escalar. El resultado del trabajo no es un vector, es un escalar. Tiene valor y tiene unidad, ¿sí? Pero no tiene dirección y sentido, es un número con su unidad. Entonces, si yo multiplico el componente en la dirección del desplazamiento por el desplazamiento, obtengo el trabajo realizado por la fuerza F aplicada sobre este carrito. Pero como sabemos, el componente horizontal, ¿sí? Si sabemos el ángulo de inclinación de la fuerza F, debido a que es el adyacente, ¿sí? En este triángulo rectángulo es el cateto adyacente y la fuerza F es la hipotenusa, su relación la tienen entre la fuerza y el componente Fx, la tienen por medio del coseno del ángulo. Por lo tanto, puedo reemplazar el componente en la dirección del desplazamiento por F por coseno del ángulo que forma entre la fuerza y la dirección de desplazamiento. Ordenándolo de manera distinta, ¿sí? Siempre las funciones trigonométricas las colocamos hacia el final de las expresiones, me queda indicado que el trabajo de la fuerza F es igual al producto entre la fuerza, que tiene cualquier dirección, por el desplazamiento del objeto, por el coseno del ángulo que forman la dirección de la fuerza con la dirección del desplazamiento. ¿Cuál es la unidad en la que se mide este trabajo? Bien, la unidad del trabajo, recuerden que el corchete siempre significa la unidad de, la unidad del trabajo va a salir justamente de la unidad de la fuerza por la unidad del desplazamiento, ya que el coseno es un número que no tiene unidad, es adimensional. Por eso la unidad de fuerza es newton y la de desplazamiento, como es una distancia, una longitud, es metro en el sistema internacional. Por lo tanto, newton por metro recibe, como hacemos normalmente en física, un nombre en particular, y en este caso el nombre que le corresponde es joule, ¿sí? En homenaje a James Prescott Joule, que fue aquel que hizo una experiencia para encontrar el equivalente mecánico del calor. ¿Sí? Quiere decir que los trabajos realizados por las fuerzas se miden en joule. Vamos a aplicar este concepto del trabajo a un caso particular. Supongamos que tenemos un bloque de madera apoyado sobre un piso horizontal, y acá tenemos dibujado el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? O sea, todas las fuerzas que actúan sobre ese bloque. Una fuerza de alguien que lo está empujando, con una fuerza de 40 newtons, el peso del bloque y la normal, que la fuerza que la Tierra le hace por atracción gravitatoria y la fuerza que el piso le hace para sostenerla, de 100 newtons, ambas, y una fuerza de rozamiento de 10 newtons. Mientras que el bloque realiza un desplazamiento de 2 metros sobre ese piso horizontal. Lo que podemos hacer acá es calcular el trabajo de cada una de estas fuerzas, ¿sí? Aplicado sobre el bloque de madera. Vamos a comenzar primero realizando o calculando el trabajo realizado por la fuerza F. Trabajo de la fuerza F. Ese trabajo va a ser igual al producto entre la fuerza, el desplazamiento y el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Por lo tanto, en este caso sería 40 newtons, que es el valor de la fuerza,
multiplicado por el valor del desplazamiento, que en este caso, como en todos los casos, es de 2 metros, pero lo tendré que multiplicar por el coseno del ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento. Como ambos tienen el mismo sentido, misma dirección y mismo sentido, el ángulo es de 0 grados. Por lo tanto, tengo que multiplicar por el coseno de 0 grados. Como sabemos, el coseno de 0 grados vale 1. Por lo tanto, cuando la fuerza coincide con el desplazamiento, para calcular el trabajo, lo único que hay que hacer es multiplicar la fuerza por la distancia recorrida. Y en este caso nos daría 80 joules. Si yo hubiera querido calcular, por ejemplo, cuánto vale el trabajo de la fuerza peso aplicada, sobre este bloque, ¿sí? Yo lo que tendría que haber hecho en ese caso era 100 newtons por los 2 metros, pero multiplicado por el coseno del ángulo que forman el desplazamiento con la fuerza. Y en ese caso el ángulo es un ángulo de 90 grados. Como sabemos, el coseno de 90 grados vale 0, lo que hace que el trabajo realizado por la fuerza peso valga, en este caso, 0. O sea, la fuerza peso no realiza trabajo. Siempre que una fuerza sea perpendicular al desplazamiento, esa fuerza no realiza ningún tipo de trabajo, ¿sí? O sea, no aumenta ni disminuye la rapidez del objeto. Si yo hubiera querido calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento, de la fricción que teníamos acá, yo tengo que hacer 10 newtons multiplicado por 2 metros, 10 newtons es el valor de la fuerza por 2 metros, por el coseno del ángulo que forman. El desplazamiento va hacia allá y la fuerza va en sentido contrario. Por lo tanto, el ángulo que hay entre ambos es de 180 grados y el coseno de 180 grados vale menos 1, lo que significa que este resultado me daría menos 20 joules. O sea, el trabajo tendría signo negativo. Por lo que podemos apreciar acá, ¿sí? Hay trabajos que tienen signo positivo cuando la componente de la fuerza tiene la misma dirección, la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento va para el mismo lado que el desplazamiento. Puede ser nulo el trabajo cuando hay una fuerza que es perpendicular al desplazamiento, y también el trabajo puede ser negativo cuando la componente en la dirección del desplazamiento tiene sentido contrario a el desplazamiento propiamente dicho. O sea que hay trabajos positivos, negativos y trabajos nulos. Otra situación de trabajo nulo podría darse cuando uno ejerce una fuerza sobre un objeto, pero ese objeto no se desplaza. Por ejemplo, si yo empujo la pared, estoy haciendo una fuerza, pero no hay desplazamiento, por lo tanto el trabajo valdría en ese caso también 0, debido a que el desplazamiento vale 0. Vamos a hacer un segundo ejemplo con alguna fuerza que esté inclinada. Supongamos que hacemos una fuerza de 100 newtons inclinada a 37 grados respecto de la horizontal, que el carrito se vuelve a desplazar 2 metros, pesa 100 newtons igual que el bloque de madera. La normal vale menos 76 newtons porque esta fuerza tiene una componente vertical que vale 24 newtons, o sea 40 newtons por el seno de 37 grados nos da 24 newtons, por lo tanto esta fuerza está alivianando un poquito a la fuerza normal, por lo tanto la normal vale menos, pero no hay rozamiento en este caso, y lo único que me importa calcular acá es cuánto vale el trabajo realizado por la fuerza F, ya que sabemos que tanto la fuerza normal como el peso, por ser perpendiculares al desplazamiento, formar 90 grados, no realizan trabajo. Vamos a hacer entonces el cálculo del trabajo de la fuerza F, y para eso tenemos que multiplicar el valor de la fuerza, 40 newtons, por el desplazamiento, 2 metros, pero por el coseno del ángulo que forman
ambos vectores. En este caso es 37 grados, por coseno de 37 grados. Como el coseno de 37 grados vale aproximadamente 0,8, en este caso tenemos 0,8 por 40 newtons nos da 32 newtons, que multiplicado por los 2 metros equivale a 64 joules de trabajo realizado. Por supuesto me da signo positivo porque la componente de la fuerza F en la dirección del desplazamiento tiene el mismo sentido que el desplazamiento. Si por último lo que queremos calcular es el trabajo realizado por la fuerza que levanta un bloque desde un lugar hasta una altura de 2 metros, ¿sí? Ese bloque pesa 100 newtons, la fuerza que le vamos a hacer es una fuerza de 100 newtons, ya que lo vamos a subir con velocidad constante, salvo el pequeño instante inicial y final, esa fuerza siempre va a ser de 100 newtons, y como la fuerza va a ser constante y queremos calcular cuánto es el valor del trabajo realizado, hacemos el siguiente cálculo. Decimos, el trabajo de la fuerza F, que es el trabajo que queremos calcular en este caso, sería igual a 100 newtons, que es el valor de la fuerza, por los 2 metros que lo estuvimos subiendo, por el coseno del ángulo que forman. Entonces tengo que pensar bien cuáles son los dos vectores que me interesan. Uno es la fuerza F y otro es el desplazamiento. Como ambos apuntan hacia arriba, tienen la misma dirección y sentido, entonces el ángulo que van a formar esos dos vectores es 0 grado. Y como dijimos que es 0 grado, el coseno vale 1, lo que significa que el trabajo realizado en esta situación es un trabajo de 200 joules.